o resolver algunas preguntas que habían en la iglesia. Vemos que desde el capítulo 1 al capítulo 6, lo que se registra, gloria al Señor, pues allí lo que vemos es que hay divisiones, conflictos, pleitos, y hay una serie de pecados que está trayendo como resultado la división de la iglesia. Eso es lo que está trayendo los pecados que hay allí. Ahora, vemos también pues, que en el capítulo 5 el pecado es de la inmoralidad sexual, de que un hermano pues parece ser que se había acostado con la mujer de su padre. En este caso puede ser que sería pues la madrastra de él. Pero vemos que la ciudad de Corinto, una ciudad pues multicultural, metropolita, bastante culta, porque también allí pues los griegos, los atenienses que buscaban la sabiduría, vemos que también Corinto pues era una ciudad bastante inmoral, por causa de que también había el templo dedicado a la diosa Diana, o mejor dicho, pues a Venus, Afrodita en griego, y que pues allí las sirvientas, las mujeres que iban allí, pues ejercían la prostitución y seducían pues a los que es la ciudad de Corintio. Corinto era una ciudad tan inmoral que cuando querían decir vamos a pecar, decían vamos a corintear. Vamos a corintear o te estás comportando como un corinto, quería decir te estás comportando inmoralmente a un punto desagradable. Ahora, dijimos también que si nosotros cuando leemos la Escritura vemos que Sodoma y Gomorra pues se destaca por la inmoralidad y el pecado, creo que Corinto no se quedaba atrás o posiblemente fuese mucho peor. La civilización, la cultura ya había cambiado, había avanzado, se habían adaptado al pecado y lo que veían blanco ya era negro y lo que era negro ya era blanco. Y ahora pues nos encontramos con un dilema, que el apóstol San Pablo, pues habiéndose siendo informado como fundador, no es ajeno al problema, no es un hombre que no se conduela del problema, sino que él sufre el dolor de la iglesia que él había fundamentado, de la iglesia que había fundado sobre el fundamento que es Cristo, gloria al Señor. Él se conduele y no se esconde, no rehuye, sino que ve la necesidad, gloria al Señor, de escribirle una carta para intentar solucionar los problemas, gloria a Dios. Y bueno, pues ahora vamos a entrar, pues por así decirlo, a un pequeño resumen para que ustedes tengan una idea, y luego hablaremos sobre la biografía del apóstol antes de centrarnos en materia o hablar específicamente del capítulo 1 del apóstol, ¿vale? Como registra él en la primera carta a los Corintios. Mira, yo quiero hacerle un pequeño bosquejo para que ustedes tengan una orientación y puedan anotar. Fijaros bien, lo voy a hacer muy despacio. Nosotros miramos primera carta a los Corintios, que lleva 16 capítulos. En estos 16 capítulos los quiero dividir de esta forma, que así es como yo la aprendí hace muchos años, y me resultó de mucha bendición, porque como me resultó de bendición, creo que a ustedes también. Y es como de la mejor forma que yo la llegué a aprender y la mejor forma que yo la pude memorizar. Fijaros que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, gloria al Señor, son capítulos correctivos, gloria al Señor, y desde el capítulo 12 al capítulo 16, no solamente que son capítulos constructivos, sino que también son edificativos. ¿Por qué? Porque vamos a ver allí pues la naturaleza de los dones del Espíritu Santo, vamos a ver la motivación del don del Espíritu Santo, como la preeminencia del amor. Fijaros, en el capítulo 1 al capítulo 4 vamos a ver divisiones, pleitos, contiendas. Capítulo 5 vamos a ver el problema del incesto.
el tema que estamos tratando o que estamos resaltando bastante, de que el joven cristiano se había acostado con la mujer de su padre, en este caso posiblemente sea su madrastra, y el apóstol San Pablo dice que ni esto se practicaba entre los paganos. Gloria al Señor. En el capítulo 6 vemos pleito. Capítulo 7 se trata de los problemas matrimoniales. Gloria al Señor, donde el apóstol San Pablo da consejo a los matrimonios y también a los solteros. En el capítulo 8 se habla del problema de los sacrificios a los ídolos. En el capítulo 9 el apóstol San Pablo es un buen ejemplo para Israel o para la iglesia. En el capítulo 10 el apóstol San Pablo escribe y resalta a Israel como un mal ejemplo. En el capítulo 11 se habla de los desórdenes de la Santa Cena. ¿Recordáis? Bueno, esto no lo expliqué, pero lo explicaré porque es un detalle precioso. ¿Vale? Capítulo 11, nos vamos a sorprender mucho, sobre todo en el tema de la Santa Cena cuando se toma indebidamente. Recordáis que le dije a vista de pájaro que los ricos hacían la división dentro de la iglesia en la fiesta del ágape, y cuando ponían manjares suculentos, resulta que se juntaban los más populares, los más ricos, y comían y compartían la comida, y los pobres quedaban menospreciados, gloria al Señor, y quedaban pues como excluidos, arrinconados, avergonzados, y se le hacían bullying espiritualmente y psicológicamente. Ahora, a la hora de tomar la Santa Cena, el apóstol San Pablo, que dice que le está tomando indígenamente, ¿cómo puede dar gracias a Dios de que Él murió por ti, de que Él te perdonó y que lo está esperando con fe vehemente? ¿Cómo puedes darle gracias a Dios por todo cuando a tu hermano lo has tratado indígenamente? Eso es tomar la Santa Cena indígenamente. Pero vamos a continuar. Resulta que en el capítulo 12 habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Capítulo 13 habla de la motivación de los dones del amor, o lo que bien conocemos comúnmente sobre el capítulo 13 es la preeminencia del amor, o como el fruto del Espíritu, que es el amor, que tiene bastantes características como amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver cómo el apóstol San Pablo desarrolla el don o el fruto del Espíritu, gloria al Señor, que este don del Espíritu es el don llamado amor. Y dice, el amor no se envanece, el amor no se jacta, el amor no se irrita, el amor no guarda nada suyo propio, el amor no intenta defenderse. Es decir, vemos que el fruto del Espíritu es amor, pero que tiene bastantes características positivas. Gloria al Señor. Ahora, fijaros que en el capítulo 14, el apóstol San Pablo lo que quiere es presentar el propósito de esos dones para la edificación de la propia iglesia. En el capítulo 5 habla acerca de la resurrección, y en el capítulo 16 ya el apóstol San Pablo saluda a todos. Gloria al Señor. En el capítulo 12 vamos a ver que trata de saber, de poder y también de hablar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 pues habla también acerca de los dones y cómo se tienen que hablar, cómo se debe de hablar en lengua, cómo los dones de poder y cómo hablar, gloria al Señor, y cómo saber administrarlo o ejecutarlo. Así que antes de adentrarnos en esto, mis queridos hermanos, fijaros bien que hoy lo estoy haciendo todo al revés. Estoy empezando casi al final, ¿vale? Pero quiero que sea ameno. Así que fijaros y escuchar atentamente. Esto sí que ahora voy a leer. No soy muy bien dado a la lectura, pero vamos a intentar leer un poco, ¿vale? Porque no lo recuerdo todo de memoria y quiero leer sobre los apuntes que yo tengo aquí. Mirad. La carta Pablo el apóstol. La palabra apóstol del griego significa apóstolos y significa un mensajero o uno que es comisionado por Dios, un delegado, un comisionado, alguien especialmente enviado por el Señor Jesucristo, y en este caso a predicar el Evangelio. No cualquiera podía ser un apóstol. Primero, los apóstoles habían colocado el fundamento que es Cristo Jesús. Segundo, los apóstoles eran dirigidos hacia toda la verdad,
mediante y por el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 1, o mejor dicho, verso 13. Primero, recibieron los mandamientos del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Segundo, serían testigos en todo el mundo, según Hechos capítulo 1 y verso 8. Tercero, el Espíritu Santo confirmaría su palabra con sus repartimientos, gloria al Señor, del Espíritu y por dones. Y esto también lo vemos en Hebreos capítulo 2, verso 1 y 5. Y este del libro de Hebreos, este sí que lo quiero leer para mayor información. Dice, por tanto, debemos presentar o prestar mucha atención a las cosas que hemos oído. No sea que manchemos a la deriva, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales, os dais cuenta, con señales, como con prodigios, y también con diversos milagros y también dones que fueron distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí vemos la confirmación de los dones para que los apóstoles fueran preparados, gloria al Señor, en su ministerio evangelístico. Gloria a Dios. Por eso podemos ver que ellos recibieron, gloria al Señor, la mayoría del Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Ellos enseñarían las doctrinas de Cristo y también del Espíritu Santo a todos. Los requisitos para poder ser un apóstol, según el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 1, versos 15 y 26. Vamos a leer. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los que habían reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era menester que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio, y todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, tome otro su lugar o su cargo. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido tú, para que pueda ocupar el ministerio del apóstol, y puesto del que se desvió, el cual era Judas, y por transgresión para irse a otro lugar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Gloria al Señor. Aquí lo que se nos está narrando, de alguna manera, es que Pedro, el apóstol del Cordero,
está reunido en el aposento alto y hay una reunión con ellos. Hay aproximadamente 120 personas y unánimes están orando, están intercediendo como buenas costumbres que tenían. Gloria al Señor. Ahora resulta que él se pone en pie y narra la historia de cómo Judas, que había sido contado entre ellos como apóstol del Cordero, gloria al Señor, porque también pues le acompañaban los dones, que estaba equiparado, preparado para anunciar las buenas nuevas y hacer milagros, prodigios y señales. Gloria al Señor, como evidencia de que ha sido llamado como era un apóstol, un comisionado, un enviado por Dios. Ahora resulta que Judas, pues bueno, pues vende al Señor, y con ese dinero, como en él hay remordimiento, pero no hay perdón, ¿qué es lo que hace? Pues con el espíritu de acusación que está acusándole bastante, compra un campo y allí mismo él se mata, cae a tierra, sus entrañas se desparraman por toda la tierra, muere. Y ahora el apóstol pues dice, bueno, esto ya ocurrió, esto ya pasó, ahora necesitamos que uno de la congregación, de los que estamos aquí, de estos 120, uno que fue testigo no solamente de la muerte y resurrección del Señor, sino que también sea testigo desde el tiempo de Juan el Bautista, gloria al Señor, para dar mayor credibilidad, para dar mayor evidencia, ¿vale?, de ser un apóstol auténtico de Jesús. Estuvo antes que con Jesús, fue también evidente de que fue testigo del bautismo de Juan, que entraba y salía entre nosotros y que fue recibido arriba, gloria al Señor, y que luego prosiguió al llamamiento de Jesús y que también pudo ver, gloria al Señor, los milagros y las maravillas que realizaba Jesús. Ahora, esta persona tiene que ser un candidato al ministerio del apóstol para sustituir a Judas, que había muerto. Gloria al Señor. Por eso, un apóstol, queridos hermanos, no puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier persona. Aquí vemos los requisitos. Los apóstoles habían colocado el fundamento, que era Cristo Jesús. Los apóstoles eran dirigidos hacia la vida y que marcaba el Espíritu Santo, y hacían la verdad que el Espíritu Santo les implantaba. Ellos recibieron los mandamientos del Espíritu Santo. Ellos serían los testigos en todo el mundo, como dice Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu Santo confirmaría su palabra en su repartimiento. Gloria al Señor. El Espíritu Santo confirmaría por medio de su mensaje los dones que le seguirían. Gloria al Señor, para dar mayor credibilidad de que eran apóstoles del Cordero. Por ellos llegaron, ellos mismos escribieron la mayoría del Nuevo Testamento, y esto lo encontramos en 2 de Pedro, gloria al Señor, capítulo 1, verso 20 y 21. Ellos enseñarían las doctrinas de Cristo y también la doctrina del Espíritu Santo, como que es Dios. Los requisitos para ser un apóstol, según el Nuevo Testamento, lo acabamos de leer y lo acabamos de explicar en Hechos capítulo 1, desde el versículo 15 al verso 26. Entonces era necesario que estuvieran con él todo el tiempo. El Señor Jesús salía y entraba entre ellos, y eso lo vemos en el versículo 21 del libro de los Hechos, capítulo 1, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que había sido recibido arriba, verso 22. Ahora nosotros tenemos que observar estos requisitos. Al parecer, Pablo estaba fuera en sí, ya que no había estado presente. Era necesario que él mismo explicara cómo podía ser parte de los apóstoles cuando no llenaba o no reunía todos estos requisitos. El propósito, gloria al Señor, del apóstol San Pablo es que cuando él escribe a una iglesia llamada Corinto, gloria al Señor, se presenta Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y ahora dice, por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Antes de continuar, fijaros cómo empieza el apóstol. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Apóstol, pero apóstol, si tú no reúnes todos estos requisitos,
¿Cómo es posible? Ahora, fijaros bien, vamos a observarlo desde otra carta escrita por el apóstol San Pablo. Gloria a Dios, porque aquí el apóstol ya era conocido y quizás en este texto, en este capítulo, no haría falta presentar su apostolado ni su llamamiento en toda su mayoría, ¿vale?, de defensa, porque ya era conocido como apóstol, ya que vienen los hermanos Sóstenes de la iglesia de Corinto, reconociendo que él es el fundador de dicha iglesia de Corinto, que él es el padre espiritual, gloria al Señor, y él no necesita presentarle sus credenciales porque ya era reconocido. Pero fijaros bien, ya que estamos tratando acerca del apostolado, vamos a observar cómo estos requisitos, al parecer Pablo estaba fuera en sí. Ya no había estado presente, era necesario que él mismo explicara cómo podía ser parte de los apóstoles cuando no llenaba estos requisitos. Vamos a verlo desde el punto de vista cómo lo expresa en Gálatas, gloria al Señor, en Gálatas, porque cuando él escribe Gálatas, él escribe a una iglesia, él no escribe a una iglesia, sino a una región, donde ya cuestionaban pues su apostolado, gloria al Señor, donde ya dudaban de él. Y por eso Pablo presenta aquí su currículum. Fíjense cómo lo presenta. Según su relato en Filipenses capítulo 3, verso 1 hasta el 11, no solamente él era un cristiano más, era uno de los cristianos con un currículum más influyente de todos. Pablo era hebreo, no solamente era un judío, él era hebreo de hebreo. ¿Recordáis que le dije en una de las grabaciones que la palabra judío aquí significa más bien el judío era la religión, el que tenían en común la misma religión? Pero hebreo, él significaba del hebreo también, pues hibrid. Hibrid significaba los que habían cruzado del otro lugar, eran los que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. A estos se le llamaron los hibrid, es decir, los hebreos, los que cruzaron, los que salieron del otro lugar. Y al primero que se le llama hebreo por cruzar tal lugar fue Abraham, porque salió desde Ur y cruzó para llegar hasta Canaán. Gloria al Señor. A él se le llamaba hebreo. Y ahora, hermano, aquí presenta a él su pedigrí. Y dice, hebreos de hebreos. Y podía llevar su linaje, es decir, su genealogía, hasta la propia tribu de Benjamín. Fue un israelita por la raza hebrea. Además de ello, Pablo podía mostrar una perfecta obediencia a la fe desde sus padres. Pues según dice el relato, vamos a ver, dice, circuncidado al 8º día, fariseo del hebreo, perushim, de para, que quiere decir separación, un partido religioso político que fluye de la cautividad babilónica allá por el año 587 a.C. hasta el 536 a.C. Muchos lo consideran como seguidores del Hasidín, es decir, devotos. Los fariseos tenían una influencia muy grande en los tiempos de Jesús. Eran considerados celosos de la ley de Moisés, influyentes, pues después de la destrucción del templo tomaron el control del judaísmo en las sinagogas o casas de reunión del hebreo Beit Knesset. Ellos mismos son quienes causaron hasta cierto grado el desarrollo del Talmud. Primero, libre albedrío. Segundo, la resurrección e inmortalidad del alma. Tercero, castigo eterno y recompensa eterna. Cuarto, el cuerpo celestial y suceso después de la resurrección. Quinto, las tradiciones de los ancianos son tan importantes como la ley de Moisés. En este caso, el Misná y el Talmud. Sexto, el gobierno y la ley de Moisés tienen que ir de la mano, y por ello la gran influencia política en los tiempos de Jesús.
celoso perseguidor de la iglesia, lo cual podemos ver a través del relato del libro de los Hechos en el capítulo 9. Pablo no era cualquier hombre, era un hombre que su celo lo llevaba a actuar, tanto que la iglesia primitiva le tuvo pavor, le tuvo temor después de su conversión, pues no creían que él en realidad pues hubiese cambiado, En cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Esta parte es muy importante para la gran defensa que tenía que dar a los de Galacia. Ellos no creían que era un apóstol, ni menos que había cambiado en su conducta. Por eso, él mismo, al luchar contra toda esta incredulidad y represalia ahora de los judíos y de algunos gentiles, gloria al Señor, por eso él mismo, al no creer, batallaban con la misma idea. Sin embargo, el apóstol era mucho más que todos ellos. Pues no solamente tiene la raza hebrea, no solo tiene las obras de la ley, podía hacer diferencia entre los gentiles, prosélitos, judíos, cristianos, y él, ya desde que el inicio de su vida, nadie podía reprenderle en sus prácticas, porque él decía que era celoso, que practicaba la ley, gloria al Señor, y ahora vemos que él, por ejemplo, nace en Tarso de Cilicia, y esto lo vemos en Hechos capítulo 22, que él era ciudadano romano, Hechos capítulo 22 también, gloria al Señor, aunque no se sabe en verdad con certeza cómo fue que el apóstol pudo obtener, pues, vamos a decirte yo, la ciudadanía, ¿vale?, romana. Él sí que menciona que es por nacimiento. Es de notar que la ciudadanía romana solo se podía obtener a través de varias leyes del Imperio Romano, como por ejemplo la manumención, nacimiento por parte del padre, ya que lo era, y se podía beneficiar por el servicio militar, en otra forma a través de altas sumas de dinero y conexiones con los políticos romanos. ¿Os recordáis que la palabra manumención les expliqué en una de las grabaciones? La manumención, por ejemplo, lo vamos a ver muy bien en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, creo que es verso 7 hacia adelante, cuando el Señor habla a la iglesia y le promete que le iba a dar a los vencedores una piedrecita blanca, en la cual escribiría su nombre nuevo, que nadie lo sabría sino solamente el que lo recibía. Y retén lo que tienes, que nadie tome tu corona y que nadie te la robe, tenlo tú, guárdalo. Bueno, todo esto es una manumención. Ahora, para entender esto, fijaros bien que aunque estamos basándonos ahora en el libro de Gálatas, para entender una costumbre, tanto Gálatas, que es Galacia, Asia Menor, Grecia, y todo esto estaba pues siendo imperante por la cultura grecorromana. Todo el Nuevo Testamento tenemos que entenderlo desde la perspectiva, desde la cultura grecorromana, porque aunque estaba Roma, el 99% que la cultura practicaba, como los juegos, etcétera, etcétera, eran adoptadas, tomadas de los griegos. Por eso vemos que Roma y griego se llama greco-romana. Y cuando Jesús pues le habla al apóstol Juan para escribir, gloria al Señor, en el libro de Apocalipsis, explica esto de la piedrecita blanca, estaba diciendo que los presos que tenían, como los esclavos, cuando trabajaban en su pobreza y vendían por sus propiedades, sus hijos, sus haciendas, y cuando no tenían nada más, que estaban en la pobreza extrema, ellos mismos pues se podían vender. Gloria al Señor. Ha llegado un tiempo a donde pues el capataz, por así decirlo, pues ha visto bien, ¿vale?, de dejarlo libre. Este preso, vamos a suponer que se llamaba Juan Hernández. No lo inventamos, pero para que usted pueda tener una comprensión de esa idea grecorromana. Se llamaba Juan Hernández. Ahora resulta que como estaba esclavizado y servía a un capataz que era adinerado, y este capataz se llamaba, pues no sé, Antonio Rosales, y ahora pues al esclavo que estaba allí se le conocía de la familia de los Rosales. ¿A quién sirve? A los Rosales.
Y entonces resulta que, bueno, pues se le respetaba, era un esclavo de la familia de los Rosales, y ahora, bueno, pues resulta que ha llegado un momento donde este Antonio de los Rosales, pues quiere dejarlo libre, quiere dejarlo libre, y para que él pueda tener un salvoconducto, para que ninguno lo tomase preso, para que ninguno pues usurpara su identidad, le decía: toma, aquí tienes una piedrecita donde te voy a poner un nombre, pero que nadie puede saber, solamente tú, y ahora tú eres el de los Rosales, tienes un salvoconducto, guárdalo. ¿Vale? Esto está basado en la costumbre grecorromana, que nadie te usurpe, que nadie te lo robe, que nadie implante tu identidad. Y cuando tú te marches, por ejemplo, de una ciudad, por ejemplo, si vamos a Éfeso y de Éfeso quieres caminar a Corinto y luego te quieres marchar a Listra o a Derbe, tú presentarás esto, ¿vale?, como que has sido libre. Y esta piedrecita blanca tú se lo presentas a los de Roma y le dices que tú eres de la familia de los Rosales. Y esto es un salvoconducto para que nadie te pueda esclavizar, para que te den salvoconducto para pasar de una ciudad a otra. Gloria al Señor. Si tú pierdes esta identidad, esta piedrecita blanca, otro puede pasarse por usted. Gloria al Señor. Y aquí es lo que estaba explicando el apóstol San Pablo acerca de la manumención, de que posiblemente, no se sabe con certeza, es una suposición, basándonos en la cultura grecorromana, de que la ciudadanía romana del apóstol San Pablo, con certeza no sabemos cómo pudo obtenerla, posiblemente porque sus padres fuesen ricos y pudo comprarla, gloria al Señor, o porque en algún momento pues él pudo obtenerla gracias a esta costumbre de la manumención. Gloria al Señor, no lo sabemos con certeza. Simplemente lo he querido explicar para un mayor conocimiento sobre la costumbre grecorromana que existía en aquel tiempo. Ahora, el apóstol San Pablo, gloria a Dios, habiendo tenido esta ciudadanía, pues podía jugar, por así decirlo, para que ustedes me puedan entender. Pablo lo era y le daba una gran ventaja a diferencia del resto de todos los apóstoles, porque él tenía una libertad mucho más amplia, a pesar de su educación, que fue exquisita, criado a los pies de Gamaliel. Gloria al Señor. No había más grande honor que haber conocido a Gamaliel, un rabino judío del siglo I, era el líder del Sanedrín. Se menciona varias veces en la Escritura. Este fue un fariseo y también, fijaros bien qué detalle, fue nieto del gran rabí Gilel, a quien consideraban que tomaba una visión muy ligera del Antiguo Testamento en comparación a sus contemporáneos. A excepción de ello estaba el rabí Samai, quien era más ortodoxo en las Escrituras judías. Gloria al Señor. Josefo, contemporáneo del apóstol San Pablo, escribe en cuanto al hijo de Gamaliel, lo cual es consistente en cuanto a lo que vamos a ver en la Escritura. El Talmud también lo menciona. Por las menciones hechas, es muy importante notar que Gamaliel y su familia era gente muy importante a los cuales trataron con honor y también con mucho respeto. Se menciona de tal manera en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y verso 29, en la defensa de los apóstoles, por interpretar su misión como una misión divina, de tal manera que que las permitieron continuar. Recordáis que, por ejemplo, cuando se reúne el Sanedrín y que estaban peleando porque se decía que esto hay que derribarlo, que esto no procede de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que allí se levanta y dice: no vaya a ser que estemos luchando contra Dios, dejémoslo, porque otros como él y otros muchos más en el pasado se levantaron y como no fue de Dios, se derribó, desapareció, como cual nube aparece y luego desaparece. Gloria al Señor. Pero si es de Dios, dejémoslo, porque si es de Dios permanecerá. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Gloria a Dios por ello. Fijaros que estoy leyendo poco, ¿vale? Y por eso muchas veces pues me dejo mucha tinta pues en el tintero.
vamos a ver, quiero leerle en esta vez. Vamos a estar 5 minutos más para terminar lo que es la biografía del apóstol San Pablo y luego adentrarnos ya de lleno a la carta de Corinto. Así que vamos a finalizar porque no quiero excederme mucho. El apóstol San Pablo aquí, la carta a los Gálatas, sí que presenta su currículum para defenderse, porque los de Galacia, los judaizantes, gloria al Señor, los prosélitos que habían allí, pues dudaban de su pedigrí, dudaban de su apostolado, y el apóstol San Pablo aquí, pues sí que tiene que presentarse como apóstol del Cordero. En 1 de Corintios, pues no presenta tanto su pedigrí porque no era necesario. No era necesario porque era conocido. Fijaros bien que los ancianos de la iglesia de Corinto envían a ciertas personas para informarle a Pablo, porque él fue el fundador. Por lo tanto, no necesita, porque él era conocido y requerido por los ancianos de la iglesia. Pero vamos a terminar presentando ya el capítulo 1, y fijaros cómo empieza. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver con mayor luz, después de haber entendido un poquito solamente, ¿vale? A vista de pájaro, lo que es la biografía del apóstol San Pablo, porque tampoco he visto conveniente, pues, leerlo todo, porque si no, pues sería muy canso, ¿no? Pero fijaros bien que si alguien quiere saber, pues, el pedigrí, la biografía, ¿vale? Cómo se presenta el apóstol San Pablo, para que no haya equivocaciones. Su biografía personal podemos ver en el libro de Gálatas, que es mucho más amplia que la de propia Corintios, ¿vale? Pero ya terminamos presentando este versículo, y ya pues en la próxima grabación daremos una explicación o una interpretación a lo que vamos a leer a continuación. Y empezamos, capítulo 1 de primera carta a los Corintios, y presenta: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora dice a continuación: y el hermano Sóstenes. ¿Recordáis que los hermano Sóstenes fue el que fue comisionado para enviarle el anuncio del estado de la iglesia? Y ahora dice: a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. En Corinto, ya recuerdan ustedes que hicimos en la grabación anterior una ciudad, hermanos queridos, sodomita, mala, perversa, multicultural, rica, pero llena de pecado, de prostitución y otras cosas más que no vamos a mencionar ahora, ¿vale? Había una iglesia de Dios conocida como la iglesia de Corinto. Ya dice: a los santificados en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y también nuestro. Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo aquí. Y en la próxima grabación seguimos leyendo este mismo texto y luego damos una explicación breve de lo que hemos leído. Bendiciones. Ante todo, disculpa por la demora, porque yo lo quiero hacer muy cortito, entre 25 y 30 minutos, para una mayor comprensión. Así que espero que les sea de bendición. Un abrazo para todos de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesucristo.